Bien, vamos con otras notas, tienen que ver con temas internacionales, por eso vamos a recibir a Guillermo Holzman, analista internacional. Guillermo, ¿cómo está? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rodolfo? Muy buenas noches. Agrado saludarte como siempre. Sí, pues bueno, vamos a conversar sobre Estados Unidos, lo que está ocurriendo, pero principalmente también tener una cronología de los hechos de la disputa que se ha provocado entre el nombre número uno de Donald Trump, Elon Musk, el empresario número uno, ¿no? Importantísimo en su campaña, en toda una mirada que tenía que ver con una readecuación del Estado en Norteamérica, y que ha tenido un quiebre importante y un quiebre que ha sido durísimo a través de redes sociales, lo que está provocando además problemas colaterales, me imagino, para el gobierno de Donald Trump. Vamos por ahí. Sí, efectivamente, Rodolfo, yo creo que lo dice muy bien porque, si bien es cierto, para entender la relación entre Elon Musk y Donald Trump habría que empezar por los egos y la personalidad de cada uno, que es explosiva y eso queda en evidencia en los tweets que ambos, o los mensajes que ambos envían. Sin embargo, Elon Musk colocó, yo diría, al menos tres cosas en la agenda política de Estados Unidos que tienen que ver con lo que está pasando ahora. La primera de ellas es establecer de que la ley favorita, la mejor ley del mundo, que iba a disminuir digamos, los impuestos a todos los estadounidenses, que iba a disminuir el gasto estadounidense, cosa que suponía que iba a hacer también Elon Musk en la administración federal. En definitiva, es aberrante, y es claramente algo pésimo para Estados Unidos. Es lo primero que dijo. Lo segundo que dijo es que Donald Trump estaría en la lista de los que fueron a las fiestas de Epstein, que ustedes recordarán, un multimillonario que hacía fiestas de connotación sexual y de muchos tipos, que armó un escándalo mayúsculo hace unos años atrás en Estados Unidos y cuya lista de invitados que compartía con personas de Estados Unidos y de otros países europeos, no ha sido dada a conocer, y justamente Elon Musk dice que esa lista no se conoce porque estaría Donald Trump en ella. Y lo tercero, que es lo más importante desde el punto de vista político, él señala de que está dispuesto a apoyar un impeachment, es decir, un juicio político a Donald Trump. Y esta palabra, impeachment, es la que se cruza con las protestas que empiezan en Los Ángeles, el estado de California, un estado claramente demócrata o de izquierda en la lógica estadounidense, en términos que también los demócratas han empezado a analizar la idea de que efectivamente ha llegado la hora de poder empezar a estudiar al menos la idea de un juicio político a Donald Trump. Correcto. Ahora, ese tema pasa fundamentalmente hoy por un aspecto también económico. La caída de la empresa del mismo Elon Musk era comprometida su desarrollo futuro, la caída en la bolsa de De Tesla, Tesla. enfocarse en su propio proyecto pareciera ser también importante. Recordemos que es el hombre de la motosierra, ¿no? Con el Así cual es, aparece hombre, vamos atrás. Milei también, la motosierra que venía a ajustar el Estado, por decirlo de alguna manera elegante. Efectivamente. Efectivamente, y lo que hacía Elon Musk era poder asegurar de que iba a disminuir, digamos, en forma sustantiva, digamos, el gasto federal. Y despidió a mucha gente por mail. Hay una serie de recursos judiciales que actualmente están vigentes en Estados Unidos para revertir muchas de esas decisiones. Sin embargo, fue despedida a mucha gente, han dicho sea de paso, distintas agencias federales. Cerró varias de La Voz de América, por ejemplo. Cerró todo lo que es la USAID, que es el sistema de ayuda internacional del gobierno estadounidense a través del Departamento de Estado. Hizo varios cierres de varias cosas. Sin embargo, el choque con Donald Trump fue inevitable y las personalidades claramente, digamos, dieron como resultado quién tiene el poder hoy día, que es Donald Trump. Mientras que Elon Musk ha visto caer las acciones de sus empresas tecnológicas, pierde el vínculo privilegiado que tenía con la NASA, que es uno de los temas que hace el quiebre, cuando Elon Musk quería colocar a una persona de su confianza a cargo de la NASA, pensando en el vuelo a Marte del año 2026. El 2026, ¿por qué? Porque es el momento en que Marte pasa más cerca de la Tierra, considerando las distancias espaciales, por supuesto. Y en esa perspectiva, Donald Trump no le permitió que empezara él a dar órdenes o a definir nombramientos cuando el presidente es justamente Trump. Bueno, y ahí los egos son los que mandan, ¿no?
Exactamente. Guillermo, y se suma este fin de semana, estamos viendo imágenes de lo que ha ocurrido en Los Ángeles, en California, con la presencia de esta policía preparada para descubrir migrantes y deportarlos inmediatamente. Bueno, cosa que ha ocurrido en Los Ángeles, donde tenemos una gran cantidad, sobre todo de mexicanos, migrantes que no están documentados, y lo que ha provocado una enorme protesta de 3 días, muy violenta hasta el día de ayer, y donde el gobernador también de California no está de acuerdo de la forma en que se ha actuado, incluso trayendo a la misma Guardia Nacional, ya elementos mucho más armados de Estados Unidos, mucho más preparados también en ese aspecto. O sea, y de hecho además agregó Marines, digamos, 2.000 Marines adicionales que se han desplegado justamente, ¿no?, en las ciudades cercanas alrededor de Los Ángeles. Ahora bien, el tema es grave porque son 13 días ya de protestas. Se estima que el próximo fin de semana hay una convocatoria donde se sumaría Chicago, Nueva York y San Francisco. Son las 3 ciudades al menos que están hoy día anotadas y están organizando protestas para el próximo fin de semana. Y es ahí donde estas protestas multitudinarias han dado que el presidente Trump use atribuciones que inusualmente no usa y que vienen de legislaciones de fines del siglo XIX, dicho sea de paso, en la cual el presidente puede desplegar la Guardia Nacional. La Guardia Nacional son ejércitos que pertenecen a cada estado, que dependen normalmente del gobernador del estado, pero que en virtud de la ley a la cual hacemos referencia, el presidente de Estados Unidos las puede usar si la seguridad nacional o hay un peligro inminente de que el orden interno constitucional de Estados Unidos esté en riesgo. Y es ese argumento el que ha utilizado Donald Trump y que se está enfrentando a la respuesta del gobernador y la alcaldesa de Los Ángeles, que son demócratas, dicho sea de paso, en términos de que van a acusar a Donald Trump justamente por acciones que no son constitucionales o son ilegales. Y es ahí donde está el primer argumento que está haciendo pensar a varios demócratas en el Congreso de Washington la idea de poder llevarlo a un juicio político, cosa que ya se empieza a hablar. Y que cuando tú lo colocas en la agenda puede que no resulte de inmediato, pero ya empieza a instalarse la idea de que Donald Trump no está cumpliendo con lo que pensaba, no está generando los apoyos que se requería, y es ahí donde se está generando un problema político que hoy día, acompañado de la violencia que vemos en Los Ángeles, sin lugar a dudas nos va a acompañar el resto de semana. Claro, quienes están actuando son el Servicio de Control de Migración y Aduanas. Ese es el servicio que está de alguna manera deportando y haciendo la investigación. Todos estos otros elementos que se han unido tiene que ver con las protestas, lógicamente, donde primero estaba la policía, solamente trabajando la policía de Los Ángeles, que es la que tiene la misión de resguardar el orden. El tema posterior es que ellos están preparados para eso, ¿no? Aquí podrían haber, si escala, podrían haber muertos, podrían haber... Bueno, ha habido incendios ya de automóviles, han cerrado las calles. Es un problema complejo desde el punto de vista de cómo se conduce políticamente y cómo se conducirá desde el punto de vista territorial también. Exactamente, y Donald Trump en forma bastante, yo diría, astuta, me debería decir, y creo que la palabra correcta, ha usado la legislación para decir que los Marines y la Guardia Nacional que se está desplegando ahora en Los Ángeles es para proteger los edificios federales, proteger a las agencias o al personal de las agencias federales, pero no ha dicho para nada que es para poder confrontar a los manifestantes. Obviamente que si los manifestantes van a un edificio federal y tratan de atacarlo, incendiarlo, lo que sea, ellos van a actuar, pero va a ser en defensa de los bienes federales, que es la responsabilidad que tiene el jefe de Estado de Donald Trump. Entonces, aquí se va a producir una superposición y un debate que probablemente en países como Chile u otros de América Latina llevaría prácticamente a una crisis política. Ahora, si esto significa una crisis política en Estados Unidos, no. Hasta el minuto al menos no. ¿Cuándo vamos a hablar de crisis política? Cuando efectivamente se puedan sumar los elementos que den paso a un juicio político que sería muy parecido al que le pasó a Richard Nixon. Recordemos que Richard Nixon, cuando se le hace un impeachment, un juicio político, definitivamente él renuncia antes de tener el juicio del Congreso.
Exactamente. Por el caso, bueno, Watergate, las escuchas telefónicas al Exacto. Partido Demócrata. Pero las tensiones entre Donald Trump, el gobierno, y el gobierno local con el gobernador son muy grandes. Incluso lo ha calificado al gobernador de California de incompetente, de no poder manejar esta situación, Guillermo. Efectivamente, digamos, el gobernador de California ha dicho que Trump ha sobrepasado todas las atribuciones presidenciales, a pesar de que Trump dice que se va a hacer una ley, como insisto, del siglo XIX, final del siglo XIX, ¿vale? Y ha colocado junto con la alcaldesa y con el fiscal, digamos, el fiscal de California, una demanda contra Donald Trump en el Poder Judicial. Efectivamente, dando a conocer la inconstitucionalidad de las medidas que está tomando Donald Trump con el despliegue militar, porque estos militares que se despliegan allá en Estados Unidos no hay medidas del uso de la fuerza como la discusión que hay en Chile. Como sea, la regla de uso de la fuerza, la famosa RUF, que todavía no sale en el Congreso acá en Chile, dicho sea de paso, pero en Estados Unidos no existen, por lo tanto, cuando se despliega la Guardia Nacional, que es un ejército, como insistimos, de cada uno de los estados, y se despliegan Marines, que son parte ya de la fuerza militar como normal de Estados Unidos, ellos van con armamento de guerra, no van con armamento disuasivo para poder controlar multitudes, sino que van básicamente con armamento de guerra y con la misión específica de defender los bienes federales, de la agencia y al personal que está trabajando en ellos, y esto incluye a la oficina, ¿no es cierto?, de inmigración y aduanas, que es la que está haciendo los despliegues y los operativos para poder capturar y sacar del país en la práctica a todos aquellos que están en forma irregular en Estados Unidos. Ahora, Guillermo, tu análisis hacia dónde apunta desde la perspectiva de que pudiera crecer este conflicto, digamos, escalar a ciudades como Chicago, escalar a ciudades, podría llegar a Nueva York, se ve más Sí. difícil. ¿Cómo se avisora al terminar este día lunes? Este día lunes se avisora de que efectivamente la medida que ha tomado Donald Trump ha logrado controlar lo que pasa en Los Ángeles, pero sin embargo, lo que sabemos por la información que tenemos desde Estados Unidos es que efectivamente se está preparando una manifestación coordinada en las principales ciudades de Estados Unidos, particularmente donde los gobernadores, en los estados donde los gobernadores son demócratas o los alcaldes son demócratas. Y eso estaría implicando Nueva York, estaría implicando Chicago, estaría implicando Boston eventualmente, y estaría implicando ciudades principales que estarían haciendo sentir una fuerza, yo diría, colectiva y una movilización muy importante que el régimen de Donald Trump lo califica de izquierda radical, y que eso no va a ser aceptable. Ahora, frente a eso, si esto escala en la manera, como en la hipótesis más extrema, escalase, Donald Trump todavía puede colocar el estado de sitio en Estados Unidos. Es decir, si no controla ahora, o sea, si el gobierno estadounidense no evita las protestas, digamos, o las minimiza al menos en las principales ciudades que hemos mencionado, definitivamente se va a empezar a sentir un ambiente de crisis política en Estados Unidos que podría echar por tierra las negociaciones que lleva Estados Unidos en el día de hoy, incluso con China, las instancias que todavía quedan para buscar una solución a la guerra de Ucrania, y dejaría con mayor grado de libertad de acción incluso a Netanyahu y Israel. Así es. Así es, eso es muy correcto. Estamos conversando con Guillermo Holzman, estamos hablando de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, principalmente en California, que ha sido impacto, las cadenas se han transmitido en vivo, esto era un hecho ayer domingo absolutamente visible mundialmente. Te voy a cambiar de tema y vamos a ir a otra noticia que ha impactado muchísimo desde la perspectiva de la violencia y de la violencia hacia un político en Colombia, con el atentado a Miguel Uribe Turbay, senador, 39 años, candidato a la presidencia, uno opositor a Petro. ¿Qué lectura haces tú de esto? ¿Es un hecho aislado? ¿Tiene que ver con un clima de violencia que se está dando en Colombia, digamos, una violencia política, de discurso, una grieta entre Petro y la oposición? ¿Qué gatilló algo tan violento como este atentado?
La verdad es que el atentado llamó la atención. Si bien es cierto, Colombia vivió más de 50 años de violencia. Desde hace 10 años a la fecha, Colombia ha intentado establecer un elemento de paz con la desmovilización de los principales grupos guerrilleros que habían en Colombia, que era el Ejército de Liberación Nacional y las FARC. Sin embargo, han vuelto a aparecer en los últimos 5 años pequeños grupos cada vez más armados, con más armados digo, y con mayor capacidad de fuego. Entonces creo que acá hay un tema además que se junta con un proceso político desde que llega Petro, o sea, desde antes me atrevería a decir, con Petro se profundiza, de fragmentación ideológica y de polarización política. En Colombia hay alrededor de 18 partidos políticos actualmente. Hasta este momento hay 4 precandidaturas presidenciales, una de las cuales era de Uribe, y si se desplegaran todos los precandidatos que han señalado su interés en ir a elecciones presidenciales en mayo del próximo año, 2026, estaríamos llegando casi a 14 candidatos probablemente. Es decir, esa es un poco la realidad. Los niveles de violencia en Colombia han aumentado considerablemente. Los recursos policiales no dan abasto en distintos departamentos de Colombia. En definitiva, no hay capacidad para controlar los niveles de violencia que han ido aumentando sistemáticamente. En ese escenario, lo que tenemos es que este atentado es realizado por un joven de 15 o 16 años. Es decir, es un joven que fue reclutado. Esto recuerda y deja el déjà vu del retorno de la violencia que vivió Colombia. O sea, ese joven que tenía una pistola automática, porque alguien se la pasó, o sea, alguien le dijo qué tenía que hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo, implica que hay un autor intelectual atrás que motiva justamente este asesinato y marca un punto de inflexión con ese déjà vu de retorno a la violencia política en Colombia. Y eso no es una muy buena noticia, porque la fragilidad del sistema democrático colombiano hoy día, con un atentado de esta naturaleza, de un senador que vemos en pantalla, joven, 39 años, que hay con una larga carrera política y además con antecedentes familiares en la política colombiana, sin lugar a dudas, va a dar cuenta de un escenario complejo. Y ahí se abren, Rodolfo, 4 hipótesis al menos. La primera de ellas, de que el atentado haya sido materia o instigado por fuerzas extranjeras, sea países o movimientos extranjeros. Lo segundo, que hayan sido instigados por grupos guerrilleros que decían la inestabilidad para Colombia. Lo tercero es que haya sido una obra del crimen organizado porque desean destruir la democracia colombiana para tener un mayor control territorial, pensando en lo que está pasando en Ecuador, que es país vecino de Colombia, y la situación de Venezuela. Y cuarto, de que haya sido algún atentado, ya sea de falsa bandera de parte digamos, de la propia derecha, o una acción encubierta de algún sector de gobierno. Es decir, son demasiadas hipótesis abiertas para un solo hecho de esta magnitud. No, es impresionante. Y el joven, de 15 años, 14, 15 años, ha dicho que el hombre de la olla, que es finalmente vinculación con el narcotráfico y con la venta de drogas y el consumo de drogas, que de allí nació quien le entrega la pistola o quien le dice qué tiene que hacer. Complejo. No, es muy complejo, vamos, y marca porque cualquier explicación que tú des a cualquiera de estas hipótesis, y si efectivamente está vinculado a lo que es una red de narcotráfico, es que esto es muy parecido a lo que hacían las FARC y el ELN décadas atrás. Ellos reclutaban niños de 8 o 10 años, y tú sabes por qué lo hacían, porque el niño de 8 o 10 años no tiene el peso moral que tú tienes cuando eres adulto de poder matar a una persona, simplemente lo haces. Entonces, acá hay un reclutamiento, o sea, es decir, a este niño, o sea, le enseñaron a disparar, le enseñaron a apuntar, es decir, no fue solo así que tomó la pistola y fue a disparar, no, tuvo un reclutamiento y un entrenamiento previo. Entonces, eso es lo que preocupa ahora, porque ahora fue, qué sé yo, Uribe Turbay, pero después puede ser cualquiera si efectivamente está en narcotráfico y con ello el crimen organizado detrás de este atentado. Estaba recordando el atentado y la muerte de Luis Carlos Galán en 1989, por ejemplo, en plena guerra con el narcotráfico, Pablo Escobar Gaviria, que fue el que mandó a matar finalmente a Galán, que era candidato a la presidencia. Ese era candidato, estaba en plena campaña.
Exactamente. Entonces, este déjà vu de esa violencia va a quedar muy marcado y le va a llevar un costo tanto al gobierno y probablemente un mayor beneficio a la oposición en términos que va a capitalizar esto dentro de la lógica política del proceso. Pero eso no va a quitar de que la violencia ya se instaló como una realidad concreta y ningún candidato va a poder estar tranquilo frente a todo el proceso electoral que se está viviendo y se va a vivir en Colombia. Exactamente. Guillermo Holzman, un minuto, solamente un minuto, Guillermo, para preguntarte por la última encuesta Academ. Va a haber vea de encuesta, después ya no vamos a poder tener análisis. ¿Qué te dice el resultado Katz sobre Matei y Janet Jara sobre Carolina Toá abriendo esta semana? Yo creo que el caso Bonematei da cuenta primero de un proceso político chileno que se ha ido decantando en el tiempo y que esta decantación está llevando a que las propuestas de un caso silencioso que no tiene tanta aparición, en definitiva están haciendo más sentido común de los electores o por lo menos de la opinión pública a la cual Cadem le consulta. A Matei la coloca en una necesidad de poder hacer ajustes, pero esos ajustes suponen para Matei, yo iría a consultar con los partidos políticos. Entonces, Matei siempre está reaccionando, Ujú. perdón, Matei siempre está reaccionando en vez de anticiparse, mientras que Casa aparece más con una estrategia mucho más consistente en el tiempo, y eso se refleja en la encuesta. Y eso Claro. significa que el causa casi Matei ya el 28 de agosto, si mal no recuerdo, el plazo para poder inscribir la candidatura y las listas parlamentarias va a ser probablemente el nuevo punto de partida, pero con este resultado que tenemos ahora. Mientras que el oficialismo nos encontramos con un problema donde tenemos dos candidaturas que no logran prender al parecer. Una es Gonzalo Vinter, de Frente Amplio, y a pesar de los recursos que se le han colocado, y otra claramente de Jaime Mulet, que aparece más bien como una candidatura testimonial. Y la competencia está entre Janet Jara, de Partido Comunista, y Carolina Toá, de Socialismo Democrático. Si uno quiere hacer cuentas, uno podría decir de que los que tienen mayor capacidad de convocatoria para poder ir a votar es el Partido Comunista, más que los otros dos, más que el Frente Amplio y más que el Socialismo Democrático. Si uno pregunta cuáles son los recursos disponibles, los que tienen más recursos para esta campaña oficialista de primarias es el Partido Comunista, que le ha pasado más de 170 millones, y el Frente Amplio, que le han pasado más de 100 millones. Carolina Toá, en cambio, tiene mayor dificultad para poder capturar recursos para su campaña. Por lo tanto, ahí hay diferencias importantes. Pero a su vez también lo que vemos es que Carolina Toá, si queda fuera de la carrera oficialista, es decir, pierde la primaria, sería Jara lo más probable la candidata del oficialismo. Y eso va a generar un debate al interior de la izquierda chilena en su diversidad de expresiones que va a llevar claramente a una derrota cada vez mayor, porque el Partido Comunista, si gana la primaria, va a hacer exigencias, yo diría prácticamente nunca vistas, para poder asegurarse los cupos parlamentarios que ellos quieren, tanto a diputados como a senadores. Entonces, ahora, ¿cómo va a aprovechar ese espacio la oposición? Yo diría, habría que verlo, y hasta ahora el que mejor está aprovechando el espacio es Kast. Así es. Guillermo Holzman, analista internacional, también conversando de lo local. Muchas gracias, Guillermo, por este análisis y nos encontramos en cualquier minuto. Ok, Rodolfo, que esté muy bien. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Guillermo Holzman conversando con nosotros.